Estamos en la Universidad Nacional de Asunción, en el rectorado, donde desde hoy se desarrolla el paro académico y administrativo, donde la reivindicación por la cual se está luchando es el tema de la nivelación salarial, el crecimiento vegetativo, en fin, otras cuestiones que en este momento vamos a saber exactamente cuáles son. Profe, si podéis darnos tus datos y empezamos con una primera pregunta. ¿Qué es la nivelación para la gente que no conoce? Así es, gracias profesor por este espacio. Saludo al ingeniero Daniel Domecq, presidente de la Unión Gremio Docente de la UNA. Me acompaña el vicepresidente, el ingeniero Nagy, está conmigo. Bueno, la nivelación salarial es una cuestión de asimetría que existe entre docentes que reciben distintas retribuciones por un mismo trabajo realizado para las mismas categorías. Entonces es un proyecto que venimos trabajando hace bastante tiempo al interior de la universidad, corrigiendo algunas categorías, unificando otras y hemos logrado apenas 2 escalones en largo tiempo. Entonces en esta ocasión, un año más, estamos luchando por la nivelación salarial, que básicamente cada año estamos logrando apenas un promedio 50% de la reivindicación que estamos trabajando. Esta nivelación beneficia aproximadamente a 9.000 docentes, más de 15.000 cargos docentes y otros 5.000 compañeros funcionarios administrativos. Y en este momento, ¿cómo está la situación a nivel parlamentario? El día de hoy está siendo tratado el anteproyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, en la bicameral de presupuesto. Podemos mencionar que hemos tenido un revés al respecto, no hemos tenido dictamen favorable. El día de hoy se trata en la Cámara de Diputados. En este momento todavía no tenemos respuesta y tenemos esperanza de la universidad que se pueda financiar estos pedidos que estamos haciendo de la universidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Estos rubros, objetos de gasto, se refiere a la nivelación salarial, tanto docente como administrativo, al crecimiento vegetativo, gastos de capital y gastos corrientes. Y profesor Nagy, ¿cuál es la siguiente convocatoria en este caso para todos los que conformamos la UNA? Docentes, estudiantes, funcionarios, egresados, toda la familia de la UNA. ¿Cuándo y dónde sería la siguiente convocatoria? Antes de responder esa situación, quería complementar lo que dijo el compañero Domecq, acá de mi lado, de que esta es una lucha que estamos llevando desde 2018. El plan consiste en una nivelación que se divide en 4 etapas. ¿Por qué en 4 etapas? Porque estamos conscientes de la disponibilidad de recursos del Estado, entonces proponemos un ajuste gradual de modo a, como dijo el compañero, a resolver las asimetrías. Acá hay facultades que el mismo cargo, la misma carga horaria, tiene un salario más elevado y hay otros en otra facultad que no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que proponemos en síntesis? ¿Qué es la nivelación? No es un aumento del salario, no es un ajuste de inflación, es equiparar los salarios para los mismos cargos y para el mismo trabajo, básicamente. Acá en la UNA hay profesores de diferentes categorías, hay personal de gestión académica, hay funcionarios administrativos y hay una escala de aproximadamente 30 cargos en la escala, en ambas, que es la que se quiere nivelar. Eso significa que yo, profesor de la Facultad de Ingeniería, para la misma función, para la misma carga horaria, para el mismo escalafón, gane lo mismo que el profesor Domecq, que está haciendo eso en la Facultad de Politécnica. Entonces, eso significa la nivelación. Significa también que la persona que tiene un nivel más alto de salario no ajusta. O sea, solamente ajustan las personas que están por debajo del que tiene el nivel más alto. Y esa es una lucha gradual. Como se manifestó, es una lucha que se tropieza con la disponibilidad de recursos del Estado. Normalmente la facultad, o sea, la Universidad Nacional, no pone en su anteproyecto de presupuesto que tiene unas reglas que le impone el Ministerio de Economía, en este caso anteriormente el de Hacienda, y se tiene que luchar por fuera. Esa es la terminología. ¿Qué significa? Que hay un presupuesto paralelo al presupuesto oficial
donde se indican las necesidades de nivelación, crecimiento vegetativo, gasto de capital, etcétera, que no se pueden introducir de acuerdo a la normativa que establece el Ministerio de Economía para la confección del presupuesto. Entonces, por eso es que recurrimos al Parlamento, al Congreso, perdón, porque es el único organismo que puede rever esa situación en el estudio en ambas cámaras. ¿Qué se viene ahora? Seguir las movilizaciones. Hay un calendario de lunes, miércoles y viernes que está establecido por la UNA. La UNA estableció paro activo. ¿Qué quiere decir paro activo? Significa que las actividades imprescindibles se siguen realizando para no entorpecer el funcionamiento de cada institución. ¿Qué son las actividades imprescindibles? Exámenes, visita de pares, presentación de tesis, o sea, cuestiones muy relevantes que ya están con fechas marcadas. Pero todo el resto se invita tanto a los docentes y funcionarios a participar de esta movilización. Tenemos que vencer un poco nuestra apatía y pensar que el beneficio que vamos a lograr nos ayuda a seguir creciendo en forma profesional, en forma personal y en forma institucional. La convocatoria, la siguiente ahora, para una movilización. Acá el ingeniero Domecq. El ingeniero Domecq, sí. Está previsto para el próximo miércoles 13, 8:30 hora de la mañana, el encuentro aquí frente al rectorado y luego marchar en las principales avenidas, o Mariscal López o Ciudad Ayala. Entonces es una convocatoria a todos. A la tarde también, a la tarde tenemos otra a las 17 horas y el próximo viernes 15 también 8:30 de la mañana y 17 horas. Entonces invitamos a todos los colegas docentes, invitamos a los compañeros funcionarios administrativos a que se sumen a las manifestaciones. La UNA se merece, los docentes, los funcionarios se merecen esta nivelación, ingeniero. Los docentes y funcionarios merecen la nivelación salarial, la UNA merece un mejor presupuesto de manera que pueda cumplir sus objetivos misionales. La de docencia, la de investigación, la de extensión. Un mayor presupuesto para la Universidad Nacional de Asunción es necesario. Me gustaría mencionar algo. Hace poco tuvimos movilizaciones en la UNA por el arancel cero, pero una serie de paros y manifestaciones que en este momento no se ven replicados ni por los colegas ni por las autoridades. O sea, nosotros estamos en todas las luchas. En ese momento era una lucha que todos apoyamos en favor del estudiantado. Ahora queremos que el estudiantado también apoye esta situación y no solamente sus causas coyunturales. Efectivamente, entonces, ingeniero, una vez más, esta convocatoria para docentes, funcionarios, egresados y en particular también, muy especialmente a los estudiantes de la UNA. Por supuesto, todo cordialmente invitado de manera que podamos lograr con el objetivo, mostrando la unidad dentro de la UNA. Todos estos objetos de gasto que estamos mencionando son necesarios. Recordamos que la nivelación salarial es una parte del financiamiento para la UNA, crecimiento vegetativo muy necesario para la universidad por secciones y filiales que se habilitan y otro objeto de gasto que la universidad está pidiendo, solicitando por fuera del Congreso, como dice acá el ingeniero Nagy, son todos los objetivos que perseguimos en esta serie de luchas y movilizaciones. Muchísimas gracias. Nivelación salarial y demás reivindicaciones para la UNA ya.